Señor, ¿verdad? Aquí nos habla el apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo, antes de, ¿verdad?, de ser cristiano, era un religioso, amén, un fariseo bien celoso de la ley. Pablo tenía dos nombres, él se llamaba Saulo de Tarso y se llamaba también Pablo, él se puso Pablo. Saulo era su nombre judío, era un nombre totalmente judío. Luego que él se convierte, él se pone o usa más el nombre de Pablo, que era un nombre romano, porque Pablo fue un ciudadano romano, ¿verdad? Era de los pocos judíos que también era ciudadano romano. La ciudadanía romana en ese tiempo era como la ciudadanía americana, amén, era como una ciudadanía muy prestigiosa. Y las personas la podían obtener por diferentes maneras, ¿verdad? Lo normal era por nacimiento. Era romano, pues un romano tenía hijos y sus hijos también eran romanos. Pero también se obtenía por hacer un servicio prestigioso a Roma, o también por comprarla por una suma de dinero fuerte, ¿verdad? Se cree que Pablo la obtuvo por su papá, la obtuvo de nacimiento. Quizás el papá pues hizo algún servicio o la obtuvo con mucho dinero. Al parecer, pues Pablo venía de una familia adinerada. Así que Pablo no era cualquier persona, hermano. Pablo no era una persona deprimida que andaba por ahí con una vida desastrosa y viene a Cristo para que el Señor le arregle la vida y le haga a alguien. No, Pablo se creía demasiado. Amén. Pablo tenía la estima demasiado alta. Pablo era un hombre que tenía demasiados privilegios. Amén, que había tenido muchas oportunidades para triunfar en la vida y que estaba en su vida en ese tiempo, hermanos, tenía una vida muy exitosa. Amén. A veces las personas piensan que el evangelio es para aquellas personas que tienen una vida desastrosa nada más. El evangelio es para todos, claro, ¿verdad? Es para todos, para el pobre, para el rico, para el feo, para el bonito. Amén, para el aristócrata, para el plebeyo, para la chusma, para todo el mundo es el evangelio. Porque todos estamos necesitados de Dios, todos. Hay una necesidad que todos tienen en común y es la necesidad de Dios. El ser humano sin Dios no puede vivir. Existe, bueno, es que sin Dios ni existir puede, porque Dios le ha dado la vida aunque el hombre no lo reconozca, ¿verdad? Pero sin Dios no se puede vivir, todos estamos igualmente de necesitados, aunque no todos los reconocemos. El que tiene más, el que vive cómodo, el que cree que ha alcanzado el éxito acá humano, pues no se siente tan necesitado de Dios, pero delante de Dios es un cadáver. Amén. Todos estamos igualmente muertos espiritualmente sin Cristo. Ahora, Saulo de Tarso, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando era inconverso, usaba más ese nombre, Saulo de Tarso. Quizás él quiso como el Señor cambió mi vida, ya no quiero ni el nombre viejo, quiero un nombre nuevo, porque Pablo fue hecho una nueva criatura, hermano. Pablo fue hecho, mire, fue un cambio tan drástico que dio la vida de Pablo, que el hombre dijo, ni el nombre lo quiero, ¿verdad? Quiero algo nuevo. Amén. Y como él era apóstol para los gentiles, para los que no eran judíos, pues él quiso identificarse con los gentiles y se usaba ese nombre de Pablo. Pero vemos cómo el Señor se les revela a este hombre. Yo creo que la mayoría hemos oído del testimonio de Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9 nos habla de esto, de cómo este hombre, cuando el Señor se les revela, cambia su vida tan drásticamente que incluso, hermanos, lo que Pablo pensaba que era valioso para su vida, las cosas que él valoraba dejaron de tener valor. Y lo único que valía para Pablo era conocer más a Jesús. Él dice que todo lo tuvo por basura, hermano, por el amor hacia Cristo, por conocer más a Cristo, profundamente al Señor. ¿Cuáles son las cosas que nosotros consideramos valiosas, verdad? Nosotros consideramos valiosas muchas cosas en esta tierra y tienen su valor. No le quitamos el valor. Lo que tenemos que entender es que por encima de toda cosa valiosa está lo más valioso. Por encima de cosas que usted considere valiosas y que se convierten en nuestro tesoro, porque todo lo que consideramos valiosos para nosotros se convierte en un tesoro, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con lo que consideramos valioso? Nosotros vamos a cuidarlo con esmero porque eso es valioso. Amén. Cuando usted puede lograr tener algo muy caro, vamos a decir un carro caro del año, usted lo cuida. Usted no quiere que nadie se lo raye, que lo mantiene limpiecito porque usted, y claro, le costó. Amén. Y usted dice, oye, las cosas, el precio de algo es según lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo valioso se cuida. Lo valioso es lo que nosotros atesoramos. Y los tesoros los llevamos al corazón. Amén. Y donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y en este mundo hay cosas valiosas. Claro, las cosas materiales no son las más valiosas, ¿verdad?
Eso es lo menos valioso. Lo material se puede reponer. Pero hermano, lo más valioso que nosotros tenemos, ¿qué es? Amén. Es al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a valorar la salvación que Él nos ha dado, amén, que Él nos ha regalado, que aunque decimos que la salvación es gratis, no, la salvación no es gratis, Cristo pagó el precio y la extiende a nosotros por gracia, pero a Él le costó y mucho. Las cosas, el precio de las cosas se miden por lo que costaron, ¿verdad? O sea, ¿qué tan alto es? Sabemos que la salvación no se podía comprar con dinero, no se podía comprar con todo el oro del mundo, no se puede comprar con nada que pueda hacer el hombre. La salvación costó demasiado. Amén, costó la sangre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, es el regalo más valioso, lo más valioso que hemos recibido. Ahora, cuando el Señor se le revela a Pablo, Él cambia sus valores. Cuando nosotros estamos en el mundo, tenemos los valores diferentes a cuando somos cristianos, ¿verdad? Es como hablaba el domingo pasado, que hablaba de lo que es el arrepentimiento. Que el arrepentimiento es dolernos por el pecado, pero también es un cambio de pensamiento. Amén, que lo que para mí no era malo, ahora entiendo por la palabra que es malo. Y ahora voy a pensar como piensa Dios y voy a llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y voy a valorar lo que Dios valora, amén. Y lo que Dios no valora, pues yo lo desecho. Entonces a mí me preocupa que hay mucha gente llamándose cristiana, pero como que no están, hermanos, valorando la salvación que el Señor ha dado. No están valorando a Cristo. Y aunque nosotros digamos que amamos a Cristo y que qué bueno, como nuestra vida, el valor que le estamos dando se demuestra. Amén. No es simplemente, ay, sí, yo amo al Señor. Vamos a ver por qué Pablo dice lo que dice, ¿verdad? Este hombre, hermano, oiga, Pablo se rindió a Cristo. Pablo se entregó a Cristo. Y vuelvo y recalco que Pablo no era un hombre con una vida deprimida, aborrecido de la vida. Era un hombre muy exitoso, un hombre de prestigio, un hombre de aristocracia, de posición, de religión. Y Pablo, hermanos, cuando conoce a Cristo dice, no, esto es lo más grande que hay. Yo estoy dispuesto a dejar todo y a tenerlo por basura. Y la Biblia especifica que lo que quiso decir ahí fue estiércol. Usted sabe lo que es el estiércol. Con tal de ganar a Cristo, de conocerle más. Porque Cristo fue lo más grande que Pablo pudo conocer. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuáles eran las cosas que Pablo consideraba valiosas? Si usted lee conmigo en Filipenses 3, unos versículos anteriores, él comienza a decir algunas cosas. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Porque en la iglesia de Filipos habían judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, sí, pero todavía enfatizaban que para ser salvo había que guardar los ritos de la ley. Y ellos querían, es como que no es suficiente con ser cristiano, hay que guardar ciertas cosas para poder ser salvos. Entonces, era como que Cristo no era suficiente. No, y Pablo quiere demostrarle que Cristo es más que suficiente, amén. Que si estamos en Cristo estamos completos. Entonces, estos judaizantes, ellos venían imponiendo la circuncisión. Si ustedes se convirtieron, tienen que circuncidarse también para que estén completos, ¿verdad? Y la circuncisión tuvo su valor para el pueblo de Israel y representaba la circuncisión, que ellos eran el pueblo del pacto, porque acuérdense que el Mesías venía por la carne, iba a nacer, ¿verdad? Un nacimiento humano. Entonces el Señor, a través de la circuncisión de los varones, lo que quería era asegurarse que hubiera una pureza también física en ellos. Pero eso, ya una vez Cristo nació, eso no es importante, amén. La circuncisión, el que la quiera hacer por salud, lo que sea, amén, pero eso no es importante para salvar. Eso no salva ni condena a nadie. Entonces los judaizantes iban allí sintiéndose orgullosos de sus logros en la ley. Oh, yo me circuncidé, yo soy del linaje de Israel. Oh, yo soy miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el Consejo Judicial de Israel. Yo soy fariseo. Entonces eso eran como cosas que los enorgullecían a ellos. Usted sabe que la gente se enorgullece mucho por su posición, por su dinero, por sus títulos, ¿verdad? A la gente le encantan los títulos. Hoy en día hay gente que si no le dicen su título se molesta, ¿verdad? Que ahí va el ingeniero, arquitecto, óigame, el doctor, el fulano, usted sabe. Entonces así andaban esos judaizantes, porque aunque ellos decían seguir a Cristo, estaban llenos de orgullo, amén, y pensaban que ellos podían alcanzar la salvación por sus propios méritos. Y entonces Pablo habla de esta manera, que si alguien podía gloriarse, era él. Pero él lo está diciendo para que entendieran que él no se gloriaba por eso. En Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene
de qué confiar en la carne, yo más. O sea, más que ustedes. Y comenzó a decir sus logros. Circuncidado al 8º día. O sea, él había sido circuncidado desde que nació. La ley mandaba en Levítico 12:3 que el varón fuera circuncidado no más tardar del 8º día, 8 días después de nacer. Del linaje de Israel. Pablo era del pueblo del pacto. Amén. Descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Era un puro israelita. De la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, aunque era la más pequeña, era la tribu que le había dado a Israel el primer rey. Hebreo de hebreos. Soy un hebreo de pura cepa. En otras palabras, amén, él era descendiente de allá de Abraham. Abraham es el que se le llama el hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, yo soy fariseo. Los fariseos se caracterizaban por ser muy rigurosos y muy estrictos en el cumplimiento de la ley, pero era algo más externo. Podemos ser, hermanos, muy cuidadosos con lo externo, pero el corazón tiene que cambiar, amén. Y el corazón solo lo cambia el Señor. Sí, yo puedo cambiar lo externo y de hecho lo debo hacer si Cristo habita en mí. Pero hermanos, solo Cristo cambia el corazón. Y si el corazón no está cambiado, usted no va para ningún sitio, no importa cómo se vea. Aunque se vista de seda, mona se queda. Decían por ahí, ¿verdad? Que si una mona se viste de seda, siempre es mona. Entonces no es la vestidura que me salva, es que el corazón esté cambiado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que importa. Los fariseos podían arreglar lo estético, lo de afuera, pero nadie puede cambiar el corazón, solo Jesús. Entonces, él era un fariseo. Los fariseos eran tan estrictos con su religión que ellos no se juntaban con todo el mundo para no contaminarse. Usted sabe que ellos se separaban de los demás. Y ahí daban a entender que eran débiles al pecado, porque si usted es fuerte en el Señor, no importa con quién usted se junte. Mire, Cristo, el más fuerte de todos, el más santo, andaba con todo el mundo y nunca se contaminó. Porque el Señor lo que nos llamó fue a dar el ejemplo. Si usted se cree muy santo, júntese con el que está mal para que lo ayude. Amén. Ahora, si usted no está bien, ahí estamos flojos, entonces el otro nos lleva. Pero ahí demostraban ellos que estaban mal porque no se juntaban con los demás porque se contaminaban. Entonces, Pablo era un fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Lo que Pablo está diciendo aquí, que él era un fariseo celoso de la ley, tenía tanto celo, ese celo es como un ardor, ¿verdad? Un fervor por su religión, que estaba dispuesto a lo que fuera, ¿verdad? Usted sabe lo que hizo Pablo. Pablo perseguía a cristianos en nombre de su religión. Como hay muchos, ¿verdad? Que se ciegan por el celo religioso. Usted sabe, eso es muy común en nuestro tiempo. Y en vez de tener amor, que es lo que el Señor mandó, pues actúan en odio. Porque las religiones a eso vienen, a dividir a la humanidad. Pero Cristo vino a unirnos. Amén, a que nos amemos. La religión promueve el odio, pero Cristo promueve el amor. Gloria al Señor. Entonces Pablo, en su celo religioso, en su ceguera espiritual, Pablo actuaba de esa manera y se convirtió en un perseguidor fuerte de los cristianos. Usted sabe que cuando el Señor se le revela a Pablo, Pablo va rumbo a Damasco a apresar cristianos. Y ya él estaba haciéndolo. Dice que encarcelaba cristianos, que estuvo allí consintiendo la muerte de Esteban. Pues la cuestión es que Pablo tiene muchos méritos. Y Pablo alcanzó el estándar de justicia en cuanto a la ley que requerían los rabinos de su tiempo. Según los rabinos, los hombres, Pablo estaba muy bien delante de Dios. Y Pablo se pensaba muy bien. Amén. O sea, los hombres lo habían aprobado. Por eso dice él en cuanto a la ley, irreprensible. Me veía la gente, este hombre está bien, esto es un hombre de Dios. Claro, los hombres, hermanos, se equivocan. Amén. Porque el único que conoce es el corazón es el Señor. Y déjeme decirle que Pablo tenía religión y tenía todo eso, pero estaba perdido. Se puede tener religión y estar perdido. ¿Cuánta gente con religión? Yo soy religiosa desde que nací. No necesariamente porque usted sea religioso, hermano, está salvo. Amén. Vemos a Pablo que tenía la religión de la Biblia, la religión de los judíos que la estableció Dios. Ahora, ¿por qué el Señor le dio la ley a ellos? Le dio la ley para que ellos entendieran que necesitaban un Salvador. ¿Qué era lo que iba a hacer la ley? Que la ley les iba a hacer sentir lo pecadores que son, porque la ley lo único que hace es señalar el pecado. O sea, la ley fue dada para decirte esto es malo, esto es malo, esto es malo. Entonces el hombre se supone que al tener la ley y decir, oye, pero verdaderamente yo soy pecador, entonces esa ley le haga buscar al Señor. La ley fue dada para llevarnos a Cristo. Pero ellos lo que hicieron fue, bueno, la ley dice que esto es malo, yo voy a tratar de vivir mi mejor vida,
¿verdad? Y a reformar lo que pueda reformar, a ver si gano méritos delante del Señor. No podemos ganar méritos, hermanos. Solo Cristo puede cambiar nuestra vida. Y por más que queramos hacer las cosas buenas, siempre le vamos a fallar al Señor si venimos con nuestra propia justicia. Porque no hay ser humano que no peque y que no falle. A veces digo, ay, el día que digo que me voy a portar más bien, me porto peor. Porque el diablo dice, te quiere portar bien. Pues mira, voy a levantar unos cuantos quisquillosos ahí que te saquen de casilla. Y después dice usted, ay Señor, pero por más que quiero agradarte no puedo. Que el Señor te dice, es que no es con tu fuerza. Ven y busca mi espíritu para que mi espíritu te cambie. Gloria a Dios, lo que debía hacer la ley era llevar a la gente a Cristo para que Cristo los cambiara, ¿verdad? Pero ellos trataron de acumular méritos y nadie puede salvarse por su propia cuenta. Nadie. Entonces Pablo acumuló méritos humanos, pues delante de los rabinos era un hombre muy santo, muy respetado. Este sí es un fariseo, este sí es un verdadero israelita, pero delante de Dios estaba reprobado. Hermano, tengamos cuidado de buscar la aprobación de la gente, ¿verdad? Y agradar mucho a la gente. Entonces Pablo, usted sabe cómo se le reveló Cristo a Pablo, ¿verdad? Él se fue, pidió autorización de los principales sacerdotes para ir a Damasco a buscar los cristianos. Ya estaba apresando gente por ahí en Jerusalén. Dice que encerraba a hombres y mujeres en las prisiones. Estaba allí apoyando la muerte de Esteban. Y dice la palabra que le dieron esa autoridad. Un hombre de autoridad, de prestigio. Iba rumbo a Damasco. ¿A qué? A apresar cristianos. Oiga, yo sé que los cristianos andaban corriendo y nadie quería encontrarse con Pablo por ahí. Pero cuando Pablo va allí con todo su orgullo, porque hermano, no hay nada que llene más de orgullo que los puestos y la religión y los puestos eclesiásticos, que yo soy don fulano y yo soy doña fulana. Mire hermano, oiga, aquí lo que somos es siervos de Cristo, amén, siervos del Señor, gloria a Jesús. El único grande es el Señor, que realmente es. Y Pablo va allí lleno de todo su orgullo y con gente ahí, él tenía hombres a su disposición ahí trabajando para él. Dice que de repente, eso está en Hechos capítulo 9, si usted lo ha leído, vamos a buscarlo para que lo entendamos mejor. En Hechos capítulo 9, voy a leer versículo 1 en adelante. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Así le llamaban a los cristianos, los del camino. Ellos predicaban que Jesucristo era el único camino. Gloria a Dios. Y vemos que dice ahí que respirando aún amenazas y muerte. Era una cosa que le salía de adentro. Era como la respiración, el odio que tenía hacia los cristianos. Vemos personas hoy en día así, ¿verdad? Como muchos terroristas musulmanes que odian, hermanos, al pueblo del Señor, que odian los cristianos a Israel. Eso es un odio satánico. Y este hombre es religioso. Óigame. Entonces este hombre se va. Y dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es patear un aguijón porque te vas a herir tú mismo. ¿Sabes lo que es un aguijón, no? Un palo con una punta afilada. Si usted lo patea, ¿qué va a pasar? Usted se va a herir. El que pelea con el Señor se hiere a sí mismo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este hombre tan orgulloso, amén, que se creía, ¿verdad?, que todo lo podía con su dinero, con su prestigio, ahora está allí humillado. Dice la palabra que se encuentra con Cristo. Acuérdense que ellos pensaban que Cristo estaba muerto, porque según ellos mataron a Cristo y ya, ahí quedó Cristo. Ellos habían oído que los discípulos decían que había resucitado, pero eso era mentira. Nadie pudo probar eso, según ellos, no se encontró el cuerpo por ningún lado. Bueno, eso fue un relajo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Para él Cristo está muerto. Ahora él se encuentra con ese Cristo que él pensaba muerto. Dice la palabra que era como al mediodía, lo dice en otro capítulo de Hechos, que él iba y de repente viene esa luz tan fuerte que lo hizo
caer de su cabalgadura, y dice la palabra de Dios que allí en tierra cayó prostrado ante el Señor, y él tiene que decir: ¿quién eres, Señor? ¿Contra qué yo estoy luchando? Tengamos cuidado con oponernos al Señor, hermano, porque no sabemos contra quién estamos luchando. Y dice la palabra que Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Vemos cómo el Señor está vivo y el Señor habla, amén, y el Señor se sabe defender solito. Gloria al Señor. Yo soy Jesús. Tú no que andas peleando contra mis seguidores. El que sigue a los seguidores del Señor, el que los persigue, persigue a Cristo. En otras palabras, si te levantas contra mis seguidores, te levantas contra mí. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es herirte tú mismo, porque estás peleando contra mí, te vas a herir. ¿Y qué dice Pablo? Dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Luego que él entiende la grandeza de ese ser que le habla, hermanos, de ese Jesús que él pensaba muerto, entonces él se rinde y dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa es la respuesta que le debemos dar al Señor cada vez que el Señor nos habla y nos llama, amén. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ahora, Pablo tiene un encuentro con Jesús y su vida cambia drásticamente. Primero que quedó ciego. Amén, quedó ciego. Ahora este hombre tan autosuficiente, un hombre intelectual, Pablo, un hombre con una educación tremenda, ahora tiene que ser tomado de la mano e introducido en Damasco. Está todo indefenso, ciego. Lo llevan allí, ya el hombre está, aunque está ciego físicamente, ahora puede ver realmente, espiritualmente, está viendo. Amén, porque ya reconoció a Cristo. Y Pablo se mete en un ayuno de 3 días, recién convertido. Él estaba acostumbrado a ayunar, era fariseo. Y dice que allí en ese ayuno de 3 días, Dios le habla a un discípulo llamado Ananías que vivía en Damasco y le dice: vete a orar por Saulo de Tarso. Está en tal calle, en tal casa. Le dio la dirección el Señor. Y le dice a Ananías: Señor, tú me perdonas, pero discúlpame, pero yo he oído que ese hombre no es fácil. Habló como dominicano, ¿verdad? Yo he oído que ese hombre anda buscando a los cristianos para apresarlo y matarlo, Señor, y tú me estás enviando para allá. Oiga, nosotros a veces somos medio incrédulos, ¿verdad? Y el Señor le dice a Ananías: tranquilo, ya yo me encargué de eso. Él está mansito allí. No te preocupes que ya yo lo amancé. Tenga cuidado con ser muy bravucón, que el Señor lo va a amansar. Amén. Y dice: vete porque yo le voy a mostrar a él cuánto va a padecer por mí. Y ve a orar por él. Saulo estaba ciego, llega Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para orar por ti, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la palabra que al instante recobró la vista, ya la vista física, la espiritual la tenía, fue lleno del Espíritu e inmediatamente se bautizó en las aguas. Y dice, y enseguida predicaba a Jesucristo. Y Pablo nada más con la gente verlo decía: pero este no era el que perseguía, ahora es cristiano. O sea, mire la cosa del Señor. Es para que usted vea que el evangelio no es lavado cerebral. ¿Quién iba a convertir a Pablo? Nadie ni le quería predicar a Pablo, todo el mundo le andaba corriendo. Amén, nadie, ningún cristiano iba a venir a testificarle a Pablo. Al contrario, no querían saber nada de él. Andaban corriendo de él. Pero ¿quién convirtió a Pablo? El evangelio no es lavado cerebral, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el Señor mismo quien convierte a la gente. Él obra de muchas maneras. Aquí se le apareció directamente a Pablo. Ahora, ¿cómo cambió la vida de Pablo con este encuentro con Jesús? Hermano, el encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Un encuentro personal con Cristo, mire, cambia nuestra vida drásticamente, trastorna nuestra vida. ¿Sabe lo que significa trastornar? Poner algo upside down, boca abajo, o sea, nos trastorna, nos cambia. ¿Qué pasó con Pablo? Su vida cambió y si usted lo ve en el sentido humano, cambió para peor. En el sentido humano. ¿Por qué? Porque Pablo perdió todos sus privilegios religiosos. Pablo perdió todo y si él no dejaba de ser fariseo lo iban a votar. Yo no iba a querer nada con Pablo. Lo que pasa es que él se salió de eso de una vez que recibió a Cristo, ¿verdad? Perdió sus privilegios religiosos, se ganó el odio de los enemigos de Cristo que llegaron a ser sus enemigos. Tuvo que padecer por la causa de Cristo. Tuvo que sufrir mucho. En el momento que Pablo escribe la epístola a los Filipenses, está preso en Roma. Está padeciendo y sabía que podía morir. Pablo pasó de ser perseguidor a ser un perseguido. Entonces fue terrible. Aparentemente Pablo perdió mucho cuando se convirtió.
¿verdad que sí? Perdió su prestigio, perdió su autoridad, perdió su religión. Hermanos, ganó el odio de la gente, pero Pablo dice que a él no le importan esas cosas. Pablo dice que aunque él tuvo muchas pérdidas, sí, pero hermano, las ganancias que Pablo tuvo sobrepasan todas las pérdidas. Fueron mucho más las ganancias que las pérdidas. En este mundo, hermanos, para servir a Cristo hay que estar dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo. Porque sí, se pierden muchas cosas, pero se gana todo, gloria al Señor. Y la gente se enfoca muchas veces en lo que va a perder. Cuando una gente se le presenta a Cristo, lo primero que piensa, ay, si yo me convierto, tengo que dejar esto, dejar aquello, ay. Hermanos, pero no se ponen a pensar en lo que van a obtener. Es cierto que la vida de Pablo cambió drásticamente y pareciera que hasta para mal, para algunos. Pero hermano, Pablo gozosamente estaba dispuesto a dejarlo todo y él gozosamente renunció a todo con tal de ganar a Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo estuvo dispuesto a todo eso? Porque Pablo entendió quién era realmente Cristo. Cuando usted entiende quién es realmente Cristo, ay hermano, usted está dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo, hermano, hasta la vida, la entrega por causa de aquel que es tan grande, por causa de aquel que nos dio la vida. Estamos dispuestos a todo. Por eso es que a mí me asombra un poco que gente que dice conocer a Cristo no está dispuesto a nada por Cristo. ¿Realmente lo conoce? Quizá usted ha oído de Cristo, tiene una noción de quién es Cristo, pero conocer a Cristo personalmente es algo demasiado grande y demasiado drástico. Cuando Cristo se nos revela, porque tiene que ser revelado, Cristo, usted puede leer de él en la Biblia y la Biblia nos da testimonio de él, pero Cristo tiene que ser revelado por el Espíritu Santo de Dios. Como le dijo el Señor a Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es demasiado grande, Pedro. Él estaba diciendo que Cristo es Dios todopoderoso. Cuando Cristo se revela, y le hablo porque yo tuve un encuentro con Jesús, todo lo demás pierde su brillo. Cristo es demasiado resplandeciente. Cristo es demasiado grande y usted, mire hermano, todo lo demás pierde su brillo. Todo lo demás pierde su valor delante de Cristo. No hay nada que se le compare. Él no tiene comparación. ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo? Porque entendió quién era Cristo. Entendió que Cristo estaba vivo y que tiene poder sobre la muerte. Hermano, ¿qué es lo que el hombre más teme? Yo, como le he dicho en otras ocasiones, el hombre se cree muy grande, muy autosuficiente, pero tiene un pequeño problema. Es mortal. Y no es solamente porque la gente dice, ay, cuando yo me muera, cuando sea viejo, no es que va a llegar a viejo. Es que la muerte nos respeta. Y que cuando llega, ahí quedó el gran señor, la gran señora, la princesa, quien sea, hermano. Ahí quedó. O sea, tenemos un pequeño problema. Estamos sujetos a la muerte. Y es un problema que ningún ser humano puede arreglar. Nadie puede cambiar eso. El único que tiene poder sobre la muerte es Jesucristo. Y él entendió que ese Cristo que decían que estaba vivo, porque él sabía que había muerto, ese Cristo realmente estaba vivo. Porque hay gente que vive como si Cristo estuviera muerto, pero Cristo está vivo. Aunque usted no se dé cuenta, Él está vivo y un día se va a dar cuenta, esperamos que no sea muy tarde, pero él se dio cuenta que Cristo estaba vivo y que tiene poder sobre la muerte. Él dijo, bueno, si este hombre pudo resucitar, pues entonces me puede resucitar a mí, dar vida eterna a mí. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Entendió que Jesucristo, por el poder que tiene, es Dios todopoderoso. Amén, que tiene poder sobre la muerte, que tiene poder para dar vida eterna, es lo más lógico. Si Él se levantó de los muertos, puede resucitarme a mí. Entendió que Jesucristo era realmente quien dijo ser. Amén, el Mesías ungido para liberar y salvar al hombre de la condenación. Que es el Mesías, el único Salvador. Entendió que Jesucristo era mayor que su religión y sus ritos. Y entendió que Jesucristo era el Señor ante quien se doblaría toda rodilla, porque Él mismo tuvo que caer postrado ante Jesucristo. Y Él entendió que ante ese ser nadie se puede, hermanos, quedar en pie. Todos tendrán un día que arrodillarse, amén, y confesar que Él es el Señor. Por eso usted ve como Pablo habla de Cristo en sus epístolas. Pablo dijo unas cosas de Cristo tan grandiosas.
En Filipenses ahí mismo es que él dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me gusta mucho cuando él habla en Colosenses 1:15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia. Gloria a Jesús. Él, el que es el principio, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo es el mediador de toda gracia. Jesucristo es la única persona que Dios usa para tratar con nosotros y tratar con nuestro pecado. No hay otro mediador, no hay otro salvador, es Jesús de Nazaret. Él es el único, gloria al Señor. Pablo entendió esto en pocas palabras, con solo ver a Cristo y ver el poder que tiene, y que tuvo que caer postrado, indefenso, y que lo dejó ciego y después lo sanó. Dijo, no, porque será, hay que humillarse ante Él. Aquí hay que andar humillado. Se humilló Pablo. Ahora, Pablo perdió muchas cosas cuando se convirtió, pero ¿qué ganó? Vamos ahora a enfatizarnos en la ganancia. Claro, a Cristo, y con Cristo viene todo. Eso es lo bueno, que cuando usted tiene al Señor, lo tiene todo, porque de Él es todo. Gloria al Señor. Ganó a Cristo. ¿Qué ganó Pablo? Lo primero que ganó fue el perdón de sus pecados. Obtuvo el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Por eso que Pablo decía, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, en Efesios 1:7, hablando de Cristo, ¿verdad? Que a través de Cristo es que se tiene el perdón de los pecados. Déjeme decirle, hermano, amigo, si sus pecados no son perdonados, no hay salvación. Religión no perdona de pecado, no importa las velas que se prendan, no importa los rezos que se hagan, no se puede perdonar. No hay sacerdote que perdone de pecado. El único que perdona de pecados es Jesucristo. Si Pablo con la religión que tenía no era perdonado, imagínese, ya usted sabe que Pablo llevaba la religión mejor que muchos hoy. Entonces él obtuvo el perdón de los pecados y por ende la salvación de las almas, porque primero el Señor tiene que lidiar con nuestro pecado para podernos salvar. Obtuvo la justicia que es en Cristo. Pablo trataba de ganar una justicia propia, tratando de cumplir la ley que no podía. Según él sí, él estaba haciendo bien, pero Dios dijo, no, aquí no es con tu justicia, es con la justicia de Cristo. ¿Qué es justicia, hermanos? La justicia de Cristo lo que quiere decir es que como el Señor se agradó de su sacrificio y derramó nuestro castigo sobre él, ahora pone sobre nosotros su justicia, o sea, en otras palabras, quita la condenación, nos declara perdonados. Pablo fue justificado solo por la fe en Jesús y por lo tanto la condenación fue quitada. Amén. Ahora Pablo era un hombre salvo. Por eso es que dice la palabra en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que están en la religión, no los que están en la iglesia, no los que están en la ley, los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, gloria a Jesús, porque Él murió, amén, para que pudiéramos ser perdonados. Pablo obtuvo la justificación, obtuvo la paz interior que solo Cristo puede dar. La paz es un fruto de la justificación. Una vez la condenación es quitada, ahora tengo paz, hermano. Si me quitaron una condenación de encima, es como que usted va a la corte y está acusado de delitos graves y usted sabe que lo pueden meter a la cárcel por muchos años y hasta darle la pena capital y de repente lo perdona. ¿Se le va a quitar un peso de encima o no? ¿Va usted a estar contento o no? ¿Va a tener paz o no? Claro que va a tener paz porque, oiga, lo que le quitaron de encima, pues déjeme decirle que la deuda que teníamos con Dios era peor que eso. Amén. Era peor que ir donde un juez humano. Usted y yo íbamos al infierno. Estábamos condenados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo vino y pagó nuestra sentencia. Amén. Y derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos ser perdonados, ser justificados y ahora tenemos paz con Dios. Paz con Dios, eso es lo más grande que hay. Si usted no tiene paz, aunque usted tenga lo que tenga, usted no puede estar tranquilo. Puede tener la mejor cama, no duerme bien, si no tiene paz con Dios. Y hermano, el producto de muchas enfermedades,
hoy en día es la falta de paz. O sea, muchas enfermedades hoy es porque la gente no tiene paz con Dios. Y por lo tanto, el que no tiene paz con Dios no tiene paz con nadie, ni con él mismo. Entonces, Pablo obtuvo la paz que solo Cristo puede dar. La paz que sobrepasa, lo dijo él ahí, ¿verdad? Y oiga, Pablo preso podía decir, gócense en el Señor. Pablo preso en una prisión allí en Roma. La epístola a los filipenses era una epístola que se le llama la epístola del gozo. Y él decía, regocíjense en el Señor, traigan todas sus peticiones delante de Él. Amén. Y la paz de Dios llenará vuestros corazones. O sea, vemos un hombre que lo estaba practicando, lo que estaba diciendo. Pablo recibió la paz de Cristo, hermano. Eso es lo más grande que hay. Cuando usted sabe que ya se puso a cuentas con Dios, te duerme tranquilo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo e investido de poder espiritual. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un llamado al apostolado. Amén. Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Pablo fue hecho embajador de Jesucristo. Amén. En 2 Corintios 5:20 él dice, así que somos embajadores, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Él fue un embajador. Pregúntale a Pablo si le hubiera querido cambiar eso, cambiar a Cristo por su religión. No, lo que él había obtenido en Cristo era demasiado grande. Era un representante del reino de los cielos. Y Pablo fue investido de tanto poder espiritual, primero en su vida personal como para otros, que Pablo llegó a orar por paralíticos que se sanaron. Pablo llegó a resucitar un muchacho que murió. ¿Usted cree que Pablo iba a cambiar eso por su religión muerta, que allí no se movía ni una mosca? Allí estaba Pablo, hermano, ungido, lleno del poder de Dios, usado por el Señor. Gloria a Jesús. Y Pablo obtuvo una herencia incorruptible en los cielos. Amén. Como dice 1 de Pedro 1:4, que nosotros tenemos en los cielos una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, e inmarcesible, que no se marchita, que no se envejece, reservada para nosotros en los cielos. Pablo fue el que dijo, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni siquiera me la puedo imaginar, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Hermanos, hay que buscar lo que es valioso. O sea, Pablo obtuvo muchísimo más que lo que él perdió. Y pregúntele si le importaba. Hay gente que le está importando lo que el mundo piense. Ay, ¿qué van a decir de mí si me convierto? Ay, ¿qué van a decir que me puse vieja? ¿Qué van a decir? ¿Qué le importa a usted? Usted tiene vida eterna. Los viejos son ellos que se van a morir, se lo van a comer los gusanos. Los que estamos bien somos nosotros, gloria a Jesús, que vamos a ser resucitados. Amén, con Cristo. Y si Cristo viniera en este tiempo, no vamos a ver ni muerte. Mire qué bienaventuranza. Hermano, eso es lo más importante. Pablo era heredero de todas las riquezas del Señor. ¿Qué vamos a heredar? Todo lo que es de Dios, y de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Así que vamos a heredar todo lo que es de Cristo. Todo es del Señor. Somos herederos. Quizás no tenemos muchas cosas materiales aquí ahora, pero déjeme decirle que esas herencias no son tan importantes. ¿Por qué? Porque toda herencia terrenal se va a destruir. Todo se va a quedar aquí, va a ser consumido con fuego, e incluso o la herencia se destruye o usted la deja, porque no somos eternos. Pero la herencia que tenemos en los cielos, hermano, que viene para acá, para la tierra, heredamos cielos nuevos y tierra nueva, eso es para siempre y no puede ser destruido. Esa es la verdadera posesión que tenemos nosotros. Hermano, yo sé que hay que vivir en esta tierra. Algunos dirán, ay, pero es que la pastora piensa, estamos aquí todavía. Sí, es cierto. Y busque lo que necesite aquí, pero no descuide su herencia celestial. Yo no le estoy diciendo que no viva aquí, que no trabaje. No, hay que hacerlo. Pero lo que quiero decirle es que no sea tonto y no descuide lo más valioso y lo celestial por buscar lo terrenal. Póngale más esfuerzo a buscar lo celestial que a buscar lo terrenal. Porque le ponemos mucho esfuerzo, hermano, a lo material y para decir lograr algo. Y yo sé que aquí se trabaja duro y yo tengo que trabajar para lograr algo. Sí, está bien, pero no descuide lo celestial. Y póngale aún más esfuerzo a lo celestial, porque eso es lo que permanece. Yo no sé, la gente como que no sé, como si no creyera. Hermano, esto se está acabando. En cualquier momento todo se destruye. Necesitamos estar agarrados de Dios y tener bien guardadita allí nuestra herencia. Gloria al Señor. Ahora, después que el Señor se le revela a Pablo, ¿cuál es la meta de Pablo? Vamos a leer nuevamente los versículos que leímos. Filipenses 3:7. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No me interesan, lo dejo todo, renuncio a todo por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo, no solamente las cosas que yo tenía, todo yo lo estimo como pérdida, con tal de obtener el conocimiento del Señor. Fíjese, él dice, por amor del cual lo he perdido todo, todo. Pero Pablo no está deprimido, ay, perdí todo por ser cristiano, ay, Señor, qué miserable de mí. No, tengo por basura, a mí no me interesan esas basuras, por ganar a Cristo. Y comienza a decir aquí, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la justicia con esfuerzo humano, lo que él buscaba, ser aprobado humanamente, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Solamente somos justificados a través de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay justicia fuera de Cristo. Y luego sigue diciendo, hermano, una vez nosotros venimos a Cristo, el segundo paso es conocerle. Conocerle, hermanos, personalmente y profundamente. Yo no sé cómo hay cristianos, hay gente que se convierte y se queda en la orilla y no se profundiza, no quiere estudiar la palabra, no quiere aprender, no quiere nada. ¿Cómo usted va a conocer al Señor? Usted tiene una noción del Señor, pero hermanos, Cristo tiene que ser revelado a nuestra vida. Y comenzamos escudriñando las Escrituras y Él se nos revela, buscamos que se nos revele a nosotros. Y dice ahí, a fin de conocerle. Pablo quería conocerle. Oye, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, pero para él no le bastaba. ¿Y usted sabe cuántas veces se le apareció Jesús a Pablo en su vida? 4 veces. Se le apareció estando preso en Corinto, se le apareció en diferentes ocasiones, aparte del testimonio, ¿verdad? Y Pablo no estaba conforme. Y Pablo fue un hombre que incluso fue arrebatado al cielo. Fue llevado al cielo en 2 Corintios capítulo 12 y vio cosas allá. Lo llevó el Señor, no sabemos cómo, en el Espíritu lo llevó allá. Y vio cosas tremendas. Y ahí fue que dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera las imaginamos, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. O sea que era un hombre que había alcanzado mucho y dijo, yo no estoy conforme. ¿Cuánta gente conforme y no han alcanzado nada? Hermano, ¿cuánta gente conforme sentada ahí, que no avanza, que no estudia la Biblia, que no se discipula, que no se bautiza? Y Pablo, que había logrado tanto, dice, yo no lo pretendo haberlo alcanzado. Él quería conocer más a Jesús, pero oiga cómo quería conocerlo, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él quería conocer ese poder que levantó a Cristo de los muertos. O sea, él dice, él no sabe si llegaba a la resurrección de los muertos porque él pensaba que Cristo venía estando él vivo. Por eso es que él dice, si es que yo llego a morirme, pues entonces. Pero él no se refiere a ese tipo de resurrección. Él dice, yo quiero conocer el poder de su resurrección. El poder que resucitó a Cristo de los muertos, obrando en él, es lo que él quería conocer, obrando en su vida, amén. Gloria al Señor. Incluso hay en Efesios capítulo 1, él habla que él oraba por los cristianos para que pudieran conocer el poder que actúa en nosotros. Dice, el poder de su fuerza, la cual resucitó a Cristo, amén, que los resucitó de los muertos y los sentó a la diestra del Padre. Él quería conocer ese poder, el poder de la resurrección. Hermano, nosotros hemos experimentado muy poco poder de Dios. Nosotros necesitamos buscar ese poder que se manifieste. ¿Quiere usted ver un poder más grande que el que levanta de la muerte? Ese poder que actuó en Jesús es el que tenemos nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y él dice que él quería conocer el poder de la resurrección de Cristo, la participación de sus padecimientos. O sea que él quería también padecer como Cristo, juntamente con Cristo. Él quería participar de esos padecimientos. La Biblia dice que los apóstoles consideraban un privilegio, el ellos ser azotados por causa de Cristo, el ellos ser perseguidos. Y dice acá, cuando él dice esto, Pablo está preso. O sea que está participando de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, si tengo que morir por él, amén. Si también tengo que morir. Y Pablo murió por la causa de Cristo, usted lo sabe. Y cuando iba hacia la muerte, no vemos a un hombre cobarde, no vemos a un hombre lamentándose. Lo que vemos es un hombre que dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. A veces, hermanos, nos dicen algo que, ay, hermana, cualquier cosa y ya estamos, nos cae el mundo, como que no tenemos a Cristo.
Hermano, agarrémonos del Señor. Sí, yo sé que a nadie se quiere morir, pero hermano, hay que enfrentar esto con valor. Tenemos a Cristo, aquel que venció la muerte. Y Pablo dice, ¿verdad?, que él quería llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, o sea, si me toca morir, pues entonces voy a experimentar la resurrección. Pero él sigue diciendo acá, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. La obra de Cristo en nosotros nos hace perfecto por fe, pero vamos siendo perfeccionados cada día a través del Espíritu Santo. Pero ya por Cristo somos declarados perfectos delante del Señor, aunque Él sigue trabajando en nosotros. Y Él dice, no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. En otras palabras, lo que Pablo quiere decir es, yo quiero hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito para el cual Dios me llamó. Le pregunto, ¿para qué Dios lo llamó? Hermana, no sé, pues busque, pregúntele. Busque su propósito porque Dios le llamó para algo, yo estoy segura. Amén. Él para todos nos tiene un llamado y un propósito a nuestra vida. Entonces hay que buscar. Pablo lo que estaba diciendo, yo quiero cumplir su voluntad. Yo quiero lograr el propósito que Él tiene para mí, para lo cual Él me llamó. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Oiga, recalca esto. Pablo no era una persona mediocre. No se conformaba con mediocridad. No se conformaba con una vida ahí. No, Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, hay que olvidar lo que se dejó atrás. Hay que estar mirando al frente, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Él decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué meta se refiere Pablo aquí? Que él proseguía buscando esa meta. El propósito para el cual Dios nos llamó a nosotros. Le voy a dar un propósito general, ¿verdad? Hay un propósito específico donde Dios le dice exactamente qué quiere que usted haga, pero hay un propósito general para el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es? Conocer a Cristo para darlo a conocer. Conocer profundamente a Cristo. Amén. ¿Le interesa a usted conocer a Cristo? Pero no es conocerlo de que ya pasé al altar, no, es conocerlo profundamente. Pablo todavía no está conforme. Y el Señor le había hablado tanto y se le manifestó y hasta lo llevó al cielo. Y Pablo dice, yo no estoy conforme. Yo quiero conocer más al Señor. Hermanos, tenemos que buscar que el Señor se nos revele. Tenemos que buscar conocer más a Cristo. Cristo es demasiado grande. Nunca lo vamos a terminar de conocer aquí en la tierra, pero buscamos conocerle más. Porque mientras más usted le conoce, más se manifiesta en su vida, más obra su poder en nosotros. Entonces, hermano, hay que buscar conocerle. Oiga, es triste que en una ocasión yo estaba en una iglesia que me invitaron a dar una charla de jóvenes. Eso hace muchos años. Hablarle a los jóvenes. Quizá algunos 10 años atrás. Y yo, el tema era conociendo a Cristo. Y yo vengo a manera de introducción y digo, ¿hay alguna persona que a usted le interesa conocer bastante, verdad? Porque a veces la gente tiene sus ídolos, sus admiradores. Gente que quiere conocer. Hay gente que cree que si está al lado de un cantante famoso, uy, qué prestigio, qué cosa, ¿verdad? Y pregunto yo así, oiga, y uno de los jóvenes de ahí de la iglesia, el hijo del pastor, dice, a Shakira. Que él quería conocer a Shakira, oiga. Yo nada más dije, Señor, si empezamos así, la gente no tiene sed por conocer al Señor. No, es cierto. Ahí me dieron a entender qué era lo que ellos querían. Yo dije, Señor, dame gracia, porque cuando a una gente no le interesa a Cristo es difícil. ¿Por qué? Porque no entiende quién es Cristo. No lo entienden. Es que no hay palabras para yo describirle a usted quién es Cristo. Le puedo decir algunas cosas de las que dice la Biblia. Pero Cristo es demasiado grande, hermanos. Cristo tiene que ser revelado en nuestra vida. Cuando usted entiende quién es Cristo, usted está dispuesto a lo que sea por Él. Cuando yo veo a un cristiano que le cuesta todo y esto no conoce quién es Cristo. Pablo le dijo a los corintios, ustedes no conocen a Cristo, para vergüenza de ustedes se los digo. Se llaman cristianos y no conocen a Cristo. Ni siquiera, no solo que no lo conocen, no procuran conocerlo.
Entonces Pablo dice que él prosigue a la meta. ¿Cuál es la meta? Conocer profundamente a Cristo para darlo a conocer. Yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. Yo no puedo decirle a otro que confíe en alguien que yo no confío. Tenemos que conocer a Cristo personalmente. Hermano, Cristo tiene que ser revelado. Y yo le voy a decir a usted que haga lo mismo que hacía el apóstol Pablo. No se conforme. No se conforme. Amén. No se conforme con venir a la iglesia, sentarse en una silla, venir domingo tras domingo, semana tras semana. No se conforme, quiera más de Dios, busque más de Dios, busque la intimidad, busque conocer al Señor, busque conocer las escrituras, busque ser un discípulo verdadero del Señor. El Señor dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Esa verdad actúa en aquellos que son verdaderos discípulos del Señor. Entonces, hermano, no se conforme. Si Pablo no se conformó, ¿cómo nosotros nos vamos a conformar? Amén, con lo que sabemos del Señor. Quiero concluir leyéndole esta lectura, lo que leímos de Filipenses, pero en otra versión, para que usted entienda que se oye más claro. Filipenses 3, 7 al 14, con eso termino, en la Nueva Traducción Viviente. Oiga cómo dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Gloria al Señor. Servir a Dios es un privilegio,